Bienvenidos a este programa de diálogos educativos, un programa del doctorado interinstitucional en educación dedicado a la reflexión educativa y pedagógica, al análisis de las problemáticas que atañen al campo de la educación y la pedagogía. En esta oportunidad, con mi compañero Rodolfo Vergel, quisimos invitar al profesor Nelson Alarcón, actual presidente de FECODE, Federación Colombiana de Educadores, y muy complacidos de que nos haya aceptado esta entrevista, profesor Nelson. Agradecerle que nos haya recibido acá en la sede de FECODE, y en primer lugar pues quisiéramos entrar en materia y preguntarle si nos puede contar un poco cómo ha sido la trayectoria de ser dirigente sindical, qué significa esta responsabilidad de ser actual presidente de FECODE, y un poco como cuál es como la agenda gruesa de FECODE en este momento. Bueno, primero que todo agradecer a ustedes por esta invitación. El honor es para mí poder estar conversando, y más de un tema tan fundamental y crucial como es la educación pública en Colombia y cómo nosotros desde FECODE la defendemos a ultranza. Ese es uno de nuestros ejes y objetivos fundamentales y primordiales: defender la educación pública desde el preescolar hasta la educación superior. En segundo lugar, hablar de mi trayectoria. Yo en todo este tema de la sindical inicio desde los 11 años, cuando inicié grado séptimo en la normal de varones en la ciudad de Tunja. Posteriormente llegar a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Posteriormente fui vinculado a la carrera docente en el año de 1994, iniciando como docente provisional o de OPS en ese entonces, y posteriormente vinculándome a cada uno de los escenarios de nuestra organización sindical Sindemaestros Boyacá, en lo cual en el 2002 ingreso a la Central Unitaria de Trabajadores en una elección directa por parte de los trabajadores por un periodo de 4 años. En el 2005 me postulo para integrar la junta directiva del Sindicato de Maestros de Boyacá hasta el 2008, y nuevamente me postulo a un nuevo periodo que en el 2008 toman a bien los compañeros y compañeras designarme como presidente de Sindemaestros Boyacá hasta noviembre del 2011. En el noviembre del 2011 vuelvo al aula de clase al INEM Carlos Arturo Torres de Tunja. Allí estoy hasta junio del 2013, y en lo cual en este año del 2013 pues presento mi nombre a elección por parte de los maestros y maestras al comité ejecutivo de FECODE, en el cual me eligen como uno de los integrantes del ejecutivo, y el año inmediatamente del 2018 nuevamente me postulo porque vence el periodo y toman a bien los compañeros y compañeras del ejecutivo hoy actual de designarme como el presidente de FECODE. Gracias, profesor Nelson. Profesor Nelson, una primera pregunta ya un poco más específica en relación con el magisterio colombiano que le queríamos hacer es: ¿cuáles son como las principales problemáticas del magisterio colombiano y cuál ha sido la respuesta de FECODE frente a estas problemáticas? Bueno, hoy tenemos diferentes problemáticas, todo lo que tiene que ver con la estabilidad laboral de los docentes, todo el tema de que cada día el gobierno nacional implementa diferentes normas, diferentes criterios para encasillar al maestro y coartar el derecho a la autonomía escolar, a la cual FECODE a ultranza defiende la libertad de cátedra. Miremos que el año inmediatamente anterior y todos los años, cada uno de los gobiernos coloca o radica proyectos en el Congreso de la República para limitar la libertad de cátedra y la autonomía escolar, a lo cual nosotros rechazamos desde FECODE. Por eso hemos derrotado cada uno de esos proyectos y con la fuerza, la movilización de los maestros y maestras hemos logrado que retiren esos proyectos, porque creo que eso sería un retroceso. No creo, estamos convencidos que eso sería un retroceso para la educación, para que nuestros jóvenes y nuestros niños sean seres más críticos, constructivos, tomen sus propias decisiones, que eso es lo que pretende y lo que se coloca en cada uno de los escenarios académicos y pedagógicos en el aula de clase.
Profesor Nelson, en la actualidad el gobierno nacional, aunque esto viene de otros gobiernos, ha venido implementando una serie de políticas educativas que están orientadas principalmente a la medición de la calidad, a la aplicación de evaluaciones estandarizadas, a comparaciones internacionales con la OCDE. Y pues queremos preguntar FECODE cómo se posiciona frente a esto, cuál es el punto de vista de FECODE frente a estas políticas educativas y cuáles han sido como las respuestas que desde aquí se han venido dando también en materia pedagógica y educativa. Sí, desafortunadamente hoy el gobierno nacional simplemente mide la calidad educativa a través de las pruebas PISA, de las pruebas saber, pero no mira el contexto, lo que vive los jóvenes, los niños en el aula de clase, si es que tienen un aula de clase, porque hoy tenemos una gran crisis en el tema de infraestructura, pero aquí esto va mucho más allá, la calidad de la educación, ese es el gran debate con el gobierno nacional. Aquí la calidad de la educación tiene que ver con el tema de infraestructura, con el tema de la alimentación escolar, con el tema de transporte escolar, el tema de todo material didáctico, conectividad, bueno, las condiciones que hoy requiere y que necesitan nuestros jóvenes y nuestros niños. El gobierno no le interesa eso, para nada. Ellos simplemente quieren cumplir con los mandatos de la OCDE, que es que las pruebas estandarizadas, las pruebas saber y las pruebas PISA, que es el único elemento que tienen para medir desafortunadamente la calidad de la educación, a lo cual nosotros nos oponemos. Por eso es importante y todo este trabajo que ustedes gentilmente nos están ayudando, nos están colaborando en diferentes estudios. ¿Para qué? Para demostrarle una vez más al gobierno nacional que no es simplemente unas pruebas escritas, sino todo el contexto y lo que vive y lo que tiene que generarse para que los jóvenes y los niños puedan estar en el aula de clase, en la institución educativa y amen la escuela. Porque es que hoy el joven y el niño no quiere su escuela, no porque no se sienta a gusto, o porque no quiera superarse, o porque no quiera adquirir conocimientos, no, porque es que el Estado no coloca los escenarios, los elementos, lo que requiere, lo que se necesita para que sea un ambiente agradable, ameno. Hoy desafortunadamente hay una gran crisis en que más de 2,5 millones de niños no van al aula de clase. Por eso inclusive miremos el 22 de enero cómo la señora ministra habla de una actividad o generar un plan de contingencia en el sentido de que se matriculen nuestros jóvenes y nuestros niños. Pero para eso debemos generar esos espacios adecuados, amables, cordiales, con unas condiciones dignas, como se merecen nuestros jóvenes y nuestros niños, para que amen y vayan tranquilamente, voluntariamente, y se amañen allí, como decimos, se amañen en el aula de clase, en su institución educativa, para poder avanzar en el tema de la calidad de la educación. Sí, en efecto creo que hay un punto en el que coincidimos plenamente como programa de doctorado en este formato de diálogos educativos y la posición de FECODE en relación con la calidad de la educación. O sea, la calidad de la educación en efecto no se puede medir solamente a partir de la variable pruebas estandarizadas. Sabemos que la calidad de la educación es un concepto, es una categoría mucho más amplia que abarca otros factores. Por ejemplo, uno en particular es el desarrollo profesional de los profesores. Ese es un aspecto fundamental. Hay otros, por supuesto, la infraestructura, etc. Pero en relación con este punto, profesor Nelson, del desarrollo profesional de los profesores, digamos, ¿cuáles han sido como las propuestas de FECODE en términos de este problema, del desarrollo profesional de los profesores? Bueno, aquí hay varios elementos. Uno, nosotros, por eso la exigencia al gobierno nacional, llevamos 18 años exigiendo que se dé verdaderamente la reforma constitucional al sistema general de participaciones para que se incremente real y progresivamente los recursos. Y de ahí se desprende una serie de condiciones que deben tener nuestros jóvenes y nuestros niños, pero también los docentes. No solamente en el ámbito salarial, no, para nada. Eso queda en un segundo plano. Es el tema de la cualificación y la formación permanente que se requiere y que se necesita para que nuestros maestros y maestras puedan cualificarse aún más y puedan contribuir con el mejoramiento de la calidad de la educación.
pero hoy el maestro y la maestra se capacita, se forma, se cualifica con sus propios recursos. Aquí el Estado tiene que invertir. Hoy, afortunadamente, lo digo de esa manera, más del 80% de los maestros y maestras en Colombia mínimamente tienen maestría. Pues ya el número es grande, pero eso gracias al esfuerzo de los maestros y maestras. Por eso iniciamos un proceso con el gobierno nacional que no debería ser así, pero bueno, dadas las condiciones de que se inicie con un programa de cualificación y formación en el tema de licenciaturas, especializaciones, maestrías, doctorados, pero que verdaderamente se dé esa capacitación, esa cualificación, pero cómo se va y cómo se debe reflejar en el aula de clase. No simplemente que se llegue a obtener el título por parte de los maestros y ya queda ahí en ese proceso, no es cómo contribuimos desde esa cualificación, de esa formación de nuestros doctores, de nuestros magísteres, de nuestros especialistas y licenciados, y contribuyen, y no solamente en el aula de clase, que se contribuya con la comunidad educativa, porque es que aquí hemos apartado y hemos alejado a la comunidad educativa del escenario educativo, y creo que miremos con todas estas normas que han expedido diferentes gobiernos, creemos que han sido políticas mal elaboradas que no han contribuido en el mejoramiento de la educación. Es aquí retomar y cómo desde ese escenario de cualificación, de participación, de todo el tema intelectual, cómo podemos contribuir para que la comunidad educativa se involucre. Anteriormente se involucraba en las actividades artísticas, culturales, recreativas. Hoy no le permiten, ni siquiera le colocan por mandato del gobierno nacional y sus políticas, no le permiten ni siquiera al padre de familia ir al aula de clase. Tiene que ser en un horario diferente y le dan 5 o 10 minutos. Anteriormente el padre de familia participaba activamente, se desarrollaban todas estas actividades que hacen parte de la formación integral de los jóvenes. Profesor Nelson, pasando a otro tema de coyuntura política, digámoslo así, hemos visto a través de los medios de comunicación que FECODE ha tenido un papel activo en este último proceso de movilización y de paro nacional. De hecho, entendemos que usted hace parte del comité de paro, y pues ese es un tema muy amplio, pero quisiéramos al menos preguntarle dos cosas. En primer lugar, ¿qué posición tiene FECODE frente a este actual escenario de paro nacional, de movilización nacional? ¿Y cuál ha sido, digamos, como la posición de FECODE frente a lo que el gobierno nacional, a la cabeza del presidente Duque, llama conversación nacional? Bueno, aquí algo importante y fundamental es que hace muchos años, o creo que nunca se había dado, que FECODE pase del ámbito gremial al ámbito de generar y luchar por políticas públicas en este país, de defender, ir más allá de los maestros y maestras. Por eso nosotros últimamente hemos acompañado en estos últimos años las luchas de nuestros campesinos, de los diferentes movimientos obreros, del estudiantado, nuestros estudiantes universitarios que hoy retoman ese liderazgo de movilización y de lucha en defensa de los derechos, más que de la educación hacia toda la población. Y nosotros hoy FECODE ha jugado y está jugando un papel importante. Aquí cabe resaltar porque FECODE pues no es de ahora, es una organización de más de 60 años con una estructura sólida, donde tenemos afiliados más de 280.000 maestros y maestras de todo el territorio colombiano. Entonces le da está muy bien, digámoslo así, es robusta nuestra estructura sindical, y que tenemos otros criterios como es defender a nuestro pueblo colombiano. Creo que eso es importante, por eso estamos en este Comité Nacional de Paro, que le estamos también fortaleciendo desde nuestro punto de vista y con base en nuestra estructura para contrarrestar la política de este gobierno nacional en lo que tiene que ver con la política miremos ahorita, el próximo mes de marzo van a radicar la famosa reforma pensional que el año inmediatamente anterior decían que no iba a haber, que no existía, que eso era mentiras del Comité Nacional de Paro de la Ciudadanía, ¿no? La ministra saliente del Trabajo y próxima ministra del Interior entonces habló y explicaba y da las razones
por las cuales se va a radicar el proyecto de reforma pensional, que va a afectar al pueblo colombiano. Aquí ellos quieren seguir protegiendo a los fondos privados de pensiones, donde los fondos privados de pensiones siempre, anualmente, ganan o tienen utilidad de más de 6 billones de pesos. Miremos que la ley de financiamiento o la reforma tributaria aprobada a escondidas, a la madrugada en el Congreso de la República, hizo exenciones por más de 10 billones de pesos. ¿Y a quiénes favorecieron? Pues a los grandes empresarios de este país que son 2 o 3. Entonces a Sarmiento Angulo, Ardila Lule, el Grupo Santo Domingo, bueno, todos ellos. Por eso inclusive hasta dentro de los partidos de gobierno, mayoritarios de gobierno, pues tuvieron sus discrepancias, porque el senador Barguil, el coordinador de los ponentes de la reforma o ley de financiamiento, pues se retiró de eso porque se dio cuenta que ya el gobierno nacional estaba siendo demasiado benevolente con estos empresarios y generó exenciones a farmacéuticas por más de 380.000 millones de pesos al año, cuando esos recursos hoy se requieren para salud, para educación, para servicios públicos, saneamiento básico. Y nosotros seguiremos en este Comité Nacional de Paro defendiendo las posturas, defendiendo nuestro pliego nacional de peticiones, en primera instancia 13 ejes y después desarrollado en 104 puntos. Pero frente al tema del diálogo o la conversación nacional del presidente Duque, pues nosotros somos respetuosos de la institucionalidad, es el presidente, desarrolla su diálogo social, pero ese diálogo social siempre va a conducir a lo mismo que siempre los planteamientos ha hecho este presidente. Entonces, ¿qué es? Que va a quedarse simplemente en unas peticiones que hicieron. Pero hay que resaltar, más de 12.000 peticiones que podemos encontrar en el portal o en la página que crearon o en el link, más de 12.000 peticiones que ha hecho el pueblo colombiano. Entonces el Comité Nacional de Paro nos quedamos cortos en las 104 peticiones en nuestro pliego, porque ya ellos tienen 12.000, más de 12.000. Bueno, ¿cómo van a resolver eso ante la sociedad? Entonces fue una jugada del gobierno nacional de crear un sofisma de distracción y que a la final no va a resolver. Por eso nosotros seguiremos en unidad, en armonía y exigiendo que verdaderamente se le dé soluciones a estos 104 puntos. Seguiremos, hemos trabajado y hemos acordado un plan de movilización, de paros, y si el gobierno pues no atiende, pues seguiremos permanentemente estando en las calles donde corresponde, el escenario natural que siempre el pueblo colombiano ha tenido y donde defenderemos los derechos de todas y todos. Finalmente, profesor Nelson, yo quisiéramos hacerle una pregunta, dado que el formato lo hemos llamado diálogos educativos, en relación con la calidad de la educación. Quisiéramos saber cuál es la posición, la perspectiva de la Federación Colombiana de Educadores a su cabeza, ¿cierto? Desde su perspectiva sobre esa gran categoría, porque me parece que es una categoría bastante compleja, sobre la calidad de la educación y que, como usted señalaba anteriormente, no se reduce solamente a los resultados de una prueba nacional o internacional. Hay muchos factores que están interviniendo para sustanciar esa categoría. Desde la perspectiva suya como presidente de la Federación, ¿cuál es el anhelo o cuáles son como esas otras variables que entrarían a jugar, ¿cierto? No solamente en el desarrollo profesional de los profesores, sino hay otras variables que están sustanciando esa categoría y que ustedes han luchado históricamente. Bueno, como lo precisaba al comienzo, FECODE, una organización, una federación que tiene más de 60 años consolidada, y hoy todos los maestros y maestras la defienden, y muchos de nuestros diferentes movimientos sociales, sindicales, populares, y a lo cual nosotros le apostamos. Y hoy es el gran debate con el gobierno nacional, ¿a qué o qué es verdaderamente la calidad de la educación para nosotros?
para FECODE, para los maestros y maestras de Colombia, esa calidad de la educación tiene que partir de las condiciones que hoy requiere y necesita y debe tener nuestros jóvenes y nuestros niños. El tema de infraestructura, alimentación escolar, conectividad, transporte escolar, material didáctico, planta docente, docentes de apoyo, lo que llamamos, se requiere y se necesita, los docentes orientadores para que puedan coayudar a todo el proceso educativo, pero también la cualificación y la formación de nosotros los maestros, que el Estado también pueda aportar. Por eso la lucha de poder conseguir mayores recursos, porque es que desde el 2001 disminuyeron en más del 50% los recursos para educación, salud, servicios públicos, saneamiento básico. Y aquí la calidad de la educación es un proceso integral, con esas condiciones, pero cómo podemos que el estudiante, el joven, el niño, la niña, puedan tener y ser jóvenes y niños y seres más críticos, constructivos, que armen sus propios conceptos con base en todas las orientaciones pedagógicas, académicas, recreativas, culturales, artísticas, porque acá se deja de un lado por parte del gobierno el tema artístico, cultural, deportivo, cuando es el contrario, debe ser uno de los primeros escenarios y actividades que requiere, que necesita y que se deben fortalecer para que los jóvenes al final de todo este proceso educativo puedan tomar sus propias decisiones, puedan crear sus propios conceptos, su propia visión, y no como dice el gobierno nacional, que es que lo que hace los maestros y maestras de Colombia es adoctrinar. Ojalá nosotros pudiéramos tener ese poder de adoctrinamiento para que verdaderamente se le dé un cambio de fondo como corresponde y como debe ser a nuestro país, porque lo que hemos tenido son malos gobernantes y más en establecer políticas públicas educativas. Por eso creemos que esto es el tema de la calidad de la educación es integral, va más allá de unas simples pruebas escritas. Por eso la evaluación no se limita, tiene que ser algo integral, donde se mire el contexto, cuando se va a evaluar nuestra actividad pedagógica, no es simplemente mirar una nota o que se le dé una valoración, no, yo creo que eso no, nosotros estamos en otro escenario, en otro ámbito, los maestros y maestras, de que sea algo más cualitativo, de que se valore realmente qué es lo que piensa, qué es lo que quiere, cuáles son los anhelos de nuestros jóvenes y nuestros niños. Así debe ser integralmente esa evaluación y por eso tenemos esa gran discrepancia con el gobierno nacional, pero cada día estamos derrotando mucho más al gobierno en esa postura. Creo que aquí hay que llegar también a la sensatez y cómo generar condiciones mejores para que los jóvenes y los niños puedan tomar sus propias decisiones. Profesor Nelson, pues en nombre del programa de doctorado interinstitucional en educación, agradecerle que haya aceptado esta invitación y que haya conversado con nosotros, agradecer nuevamente al equipo de producción y será hasta una nueva oportunidad. No sé si Juan Carlos quiere. Sí, profesor Nelson, pues muy agradecidos por su tiempo, sabemos de su agenda y realmente consideramos pues que el contenido de esta entrevista nos puede dar muchas luces frente a las problemáticas de la educación en la actualidad y como el papel que debemos asumir también desde estos programas de formación avanzada. No, muchas gracias a ustedes por todo lo que hacen y contribuyen aún más para el fortalecimiento de la educación pública y el fortalecimiento de la calidad de la educación. Para mí es un privilegio poder estar con ustedes y haberlos acompañado. Gracias.